Bueno, estamos de regreso y estamos dándole la bienvenida a nuestro economista de cabecera, es Fabián Safe. Bienvenido, Fabián, un gusto recibirte. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, y siempre decimos que vale doble estar acá presencial. Hemos hablado con Fabián muchas veces vía Zoom, pero bueno, la dinámica y la posibilidad de hablar presencialmente es insustituible, ¿no? No tiene reemplazo. Y es grande el tema, vamos a intentar ordenarlo y hacerlos parte a ustedes también, ¿no? Para que no se convierta en una conversación compleja, porque la economía es compleja, pero al mismo tiempo nos impacta a todos en el bolsillo, en la vida cotidiana. Absolutamente. Hay una discusión fuerte post-elecciones respecto de una inyección de fondos y hay dos bibliotecas. Por un lado está el oficialismo, que plantea, vamos por ahí, la gente está pidiendo un alivio, entonces cuarto IFE, entonces aumento del salario mínimo vital y móvil, entonces jubilaciones anticipadas, entonces, y la otra biblioteca es la que dice, ojo, porque con tanta inyección de recursos públicos nos estamos comprando un problemón mayúsculo inflacionario en el corto plazo. ¿Dónde es? Bueno, has definido justamente los límites que debe transitar la política fiscal, si se quiere, la política de ingresos, esta idea de mejorar el poder adquisitivo de la gente a través de gasto público. ¿Cuál es el límite que tiene? ¿Cómo lo vemos? Y obviamente que un Estado que tiene herramientas para mejorar el ingreso de la gente es un Estado que genera actividad económica a través del consumo, ¿no? Busca el consumo, del consumo va a salir las ventas de las empresas que van a acompañar el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Claro. Pero ¿hasta qué punto ese consumo puede ser impulsado con gasto público si no tenés moneda, por ejemplo, o si existe una restricción externa en cuanto a la cantidad de dólares que necesitas y debes tener en el Banco Central para respaldar el tipo de cambio? Toda vez que la Argentina viene de un proceso de crisis de balance de pago, todavía no se soluciona. Digo crisis de balance de pago, bueno, reestructuración de la deuda, nadie te presta. Más allá que reestructuraste con los acreedores privados, te queda con el FMI. Esto implica que no podés emitir bonos en dólares que te permitan atraer dólares, comprar el Banco Central y respaldar tu moneda. No puedes emitir demasiado porque la emisión sin ese respaldo, las reservas netas se discuten hoy si verdaderamente suben más de 2.000 millones de dólares, para que la gente entienda, ese es el poder de fuego del Banco Central, para rápidamente salir a estabilizar una posible corrida cambiaria. Y 2.000 millones de dólares es poquito. Es poco, digo. Claro. Lo que Argentina generalmente tiene para respaldar su moneda debiera tener, y estamos hablando más allá de discusión menos, más de 5.000 millones debiera tener siempre el Banco Central para salir a responder ante una posible corrida cambiaria. ¿Qué es una corrida cambiaria? Que todos los argentinos tenemos un concepto de moneda o una demanda de dinero bimonetaria, si se quiere. Sí. Corremos en contra de nuestra propia moneda con el dólar, y bueno, el Banco Central debe respaldar o debe tener poder de fuego para respaldar una posible corrida. Eso es lo que el Banco Central hoy no tiene, por eso el fiscal o el fisco no tiene herramientas como la emisión, el adelanto al tesoro para que pueda aplicar gasto expansivo, si se quiere. Y entonces, vos querés aplicar una política de ingresos, vos querés generar consumo, por el otro lado tenés el limitante de que no podés emitir ni deuda en dólares ni la posibilidad de hacerlo en pesos con emisión monetaria o deuda en pesos porque también llegaste a un cupo. Entonces, ¿con qué herramientas tiene el gobierno argentino para poder salir? Bueno, la herramienta que te brinda esa prudencia. Bueno, sí, mirá, se puede imprimir un poco. Mirá, sí podemos generar instrumentos de deuda en pesos para apalancar la obra pública, para generar alguna política de ingresos, pero tampoco se puede todo. Queda un margen de emisión monetaria, ¿no? Para el Banco Central. Siempre tenés un margen de emisión monetaria. El tema es que ese margen, primero que es subjetivo, nadie te puede decir, no hay una biblioteca que te diga, mira, este es el margen y pasado esto, perdés, digamos, ¿no? Yo escuchaba a Melconian que sí le ponía número al margen de emisión monetaria. Los más conservadores tienen alguna referencia, te podrán decir, mira, hoy el tipo de cambio, si haces pases de banco, LELIQ del Banco Central, no los pases de banco, más las LELIQ, más la base monetaria versus la cantidad de dólares, tenés un tipo de cambio alrededor de 200 pesos. Si seguís emitiendo, bueno, esa presión, esa referencia ya se pierde, entonces tenés grandes expectativas de devaluación. Son referencias, digamos, no todo tiene que ver con esa referencia específica. No todos están de acuerdo en que esa es la única y la principal referencia. Si existe un margen, si existe la posibilidad de traer dólares a través de la balanza comercial, que arrojan números muy positivos. Entonces también tenés un contrapeso. Y si, bueno, mirá, tenemos de acá en adelante superávit comercial, expo menos impo, digamos, exportaciones menos impo, lo que te permite tranquilizar las expectativas en cuanto a los dólares que vas a terminar teniendo de acá
a fin de año Sí, o sí. al otro año, eso te da un colchón para imprimir hoy, Claro. en base a esa expectativa de dólares que te Proyectar viene. las exportaciones de aquí a fin de año. Absolutamente. Vos Sí. proyectás tu balanza comercial positiva, como Sí. la has tenido récord este año, y decís, el año que viene tengo la posibilidad de seguir comprando dólares del Banco Central porque vamos a traer superávit comercial, eso me da cierto margen. Sí. Pero lo cierto es que ese margen, por una biblioteca o por otra, como te gusta decir, no es muy holgado. No. No podés salir a rápidamente expandir el consumo a través de emisión monetaria porque vas a tener problemas del tipo de cambio. Y en Argentina los problemas del tipo de cambio, le sumás el fenómeno electoral que se produce, bueno, tenés una bomba de tiempo. ¿Por Claro. qué? Inmediatamente tenés expectativa de devaluación. Claro. Inmediatamente empiezan a hacer la cuenta, los economistas todos, las discusiones de las mesas hoy, ¿cuál es? ¿Cuánto va a emitir el gobierno? ¿Le pagás o no al FMI? ¿Te quedas con menos reservas? ¿Cómo hacemos? Claro. ¿Cómo cerramos el año que viene? Entonces ya todo el mundo está esperando esa hoja de ruta monetaria para saber cuánto va a ser el tipo de cambio. Incluso las preguntas más repetidas, ¿y cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿Y cuánto va a estar el dólar el año que viene? Claro. Bueno, cuando empezás a hacer esa cuenta es porque ya estás llegando a ese margen, digo, esa pared Claro. es cercana, digo, ¿no? Entonces, Ahora, ahí está el límite. el tipo de cambio está claro y hemos aprendido por las malas que nos determina aún a los que no tengamos un dólar. No importa, el dólar no nos atraviesa a todos. Esto es así, ¿no? Nos atraviesa el kilo de azúcar, el kilo de fideos. Esto es así, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con nada. Absolutamente, digo, es un precio referencial en la macroeconomía. Sí. Algunos economistas te van a decir el tipo de cambio es el resultado de los muchos pesos que hay en la economía y funciona como un precio más. Esos son los más ortodoxos. Claro. Otros te van a decir, no, es un precio distinto porque es el primero que salta, digamos, ¿no? Y en la economía, una demanda bimonetaria de dinero como tenemos nosotros, es el primero que genera expectativas inflacionarias. Claro. A través de esa expectativa de devaluación. Digo, si todos pensamos que el dólar va a estar a 200, 300, 400 pesos, y seguramente todo el que va a poner y remarcar precio en su comercio lo va a hacer en esa expectativa. Entonces se Sí. traduce inmediatamente la expectativa de devaluación a inflación. Y ahí es donde a todos les genera problemas cuando tenés problemas tipo de cambio, más allá que no ahorres en dólares. Todos tenemos problemas económicos cuando tenemos problemas con el tipo de cambio. El azúcar, el aceite. El ministro Martín Guzmán y la presidencia de la Nación vienen planteando que hay alguna recuperación en algunos indicadores macro, ¿no? Capacidad ociosa de la industria que se ha ido achicando, o dicho de otra manera, una industria que empieza a reactivarse por rubros, pero empieza a reactivarse. Hay algunos sectores exportadores que están empezando también a despertarse. Pero eso no termina de llegar a la economía chiquita, ¿no? A la economía A la nuestra. micro, claro. ¿Y cuándo va a pasar eso? Bueno, primero hay que decir que la recuperación es dispar. ¿Qué digo con esto? Que hay sectores que sí, evidentemente están recuperando. Producto de que tenés un tipo de cambio alto, esto significa que si el dólar está alto en términos de los pesos, que tenés tu salario en pesos, tenés un efecto competitividad vía devaluación. Tenés gastos en pesos y ganancias en dólares. El salario real de aquel que exporta, el que tiene que pagar como costo, es bajo hoy. Claro. Eso genera, bueno, cierta incluso movimiento en la industria que antes no se generaba, ¿no? Entonces, tenés industrias que exportan, por ejemplo, a Brasil, que se ve favorecida en este contexto. Entonces, eso se ve que se está recuperando. Por otro lado, tenés recuperación en algunos sectores exportables que tienen que ver con las commodities. Sabemos que estamos atravesando un periodo donde los precios internacionales de los que producimos nosotros, bienes básicos, están subiendo. Entonces eso también te genera cierta recuperación. Hay expectativa de recuperación del precio del petróleo, eso te genera también inversión en vaca muerta. Digo, hay sectores que evidentemente muestran cierta, si se quiere, recuperación o rebote desde la crisis pandémica y un poquito más como recuperando, incluso superando los niveles de 2019. Hay sectores que reemplazan sectores importados, que obviamente por el tipo de cambio alto tampoco entran, digo, caso textil o caso de empresas que se localizaban en otro lugar donde el salario real era más barato, bueno, ahora vienen acá, vemos que hay fábricas incluso de ropa deportiva que vuelven acá. Entonces se ve que hay una recuperación, pero esa recuperación es dispar. Algunos sectores sí, otros no. Por otro lado existe la economía informal también. Claro. O la economía que la vas descubriendo a medida que avanza el tiempo. Tampoco sabemos, no podemos digamos, anticiparnos a cuánto es el margen de la economía informal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se implementó el IFE, por ejemplo, se descubrió un montón de personas que estaban fuera del sistema que ni siquiera la tenía, ni siquiera Sí. el ANSES la tenía Gente que no visibilizada. existía. Sí, no Entonces ahí te existía. está dando margen de esta idea de que existe una especie de mundo que nadie ve, que necesita de la informalidad, entiéndase, o viven en la informalidad económica que necesita de cierto aparato
formal, productivo, que acompañe esa informalidad. Cuando se te cae se te cae se te desploma. Y ese es el sector que me parece que todavía no ve redundar en beneficios domésticos, en su familia, generar ingresos mejores que antes. Digo, entonces, la está pasando mal. No es lo mismo hablar de los sectores asalariados formales que tienen paritarias que aquel que no la tiene. Que aún así van corriendo atrás de la inflación para empatarle en el mejor de los casos. Exactamente, a esos sectores me refiero, ¿no? Sí. El comerciante, el pequeño comerciante que tiene que despedir a su empleado y tenía dos personas que estaban trabajando, no en contrato laboral absolutamente en blanco. Digo, esos sectores que evidentemente transitan esa informalidad y ese muro que hay entre la formalidad y la informalidad, a medida que avanza el tiempo se va haciendo más grueso, más difícil de detectar. Y eso me parece que es uno de los factores que no se tienen en cuenta cuando se analiza esta recuperación económica. Claro. Que no les llega. Si no tenés políticas con cierta creatividad para llegar, claro, si no tenés cierto, hasta te diría, pragmatismo para poder llegar y normalmente le llega poco. Y con esto que te estoy hablando y a lo mejor le llega mucho menos. Fabián, ¿por qué Argentina es inflacionaria crónica? Porque cuando uno mira, obviamente uno no es economista, apenas es un lector, ¿no? de material de divulgación, pero cuando uno ve el tema inflación, es un problema que han transitado en alguno u otro momento las principales potencias y lo han resuelto y dejó de ser tema. ¿Por qué Argentina, desde el 83 a esta parte, o antes, ¿no? Pero bueno, hablemos de la democracia en adelante, toda la vida ha sido tema, salvo con el artificio de la convertibilidad, que fue un paréntesis, ¿no? La pregunta al millón, ¿no? Si la supiera, créeme que no estaría acá. Sí. A ver, se puede aventurar o podemos discutir distintas hipótesis, ¿no? Podemos decir que uno de los factores de por qué en la historia económica de Argentina siempre muestra estos picos de inflación o ciclos de inflación tiene que ver con su condición de bimonetarismo en su demanda de dinero, lo que estuvimos hablando recién. ¿Qué significa esto? Que vos pensás gastar en bienes nacionales y pensás en pesos, pero previo te pasás al dólar. Claro. ¿Querés comprar una casa? Ahorrás en dólares. ¿Querés construir? Claro. Ahorrás en dólares primero. ¿Querés incluso comprarte una heladera y pensás en el tipo de cambio antes de ahorrar para eso? Digo, eso implica, desde los condicionantes de la política económica, lo hablamos recién, que necesitas constantemente respaldar tu moneda con gran cantidad de divisas o con tipos de cambio administrados, si se quiere, ¿no? Y eso genera cierto revuelo a la par de la inflación, para que la gente entienda. Necesitas ser prudente doblemente en endeudamiento externo, en gasto o en déficit fiscales, gasto, me refiero a gasto del tesoro, ¿no? Gasto versus recaudación. Entonces necesitas planes prudentes. Y si vos me preguntas, en la Argentina, ¿hubo prudencia siempre? Y no la hubo casi nunca. No. Entonces, bueno, tenés un condicionante que te indica que este es el camino y que vos constantemente transitas otro. Eso te lleva a que cada 15, 20, 30 años tengas problemas en la balanza de pago, que es quedarte sin dólares. Sí. ¿No? La famosa restricción externa. Un economista te va a decir, cada vez que la Argentina crece, necesita dólares. Cuando llegas a cierto nivel y los dólares empiezan a escasearse, se va todo por el aire porque tenés crisis de escasez de divisas y eso es restricción externa. Y eso hace de que inmediatamente te vuelve todo el modelo por el aire porque cuando devaluás es insostenible esa devaluación y trae aparejado pérdida de poder adquisitivo, pierde la actividad económica porque cae el consumo, ¿no? Entonces ese es uno de los factores, una hipótesis, lo monetario, si se quiere, ¿no? Por otro lado, algunos que te van a decir sí, lo monetario, pero hay que analizar los procesos de endeudamiento externo. Entonces los financieros, digamos, el factor financiero externo es otra de las causales del problema de la inflación en Argentina. O sea, los escasos límites que les pones a la entrada de los flujos especulativos, la bicicleta financiera. Entonces, cada vez que hay modelos, digamos, liberales en cuanto a la aplicación de estas restricciones a los flujos financieros especulativos, tenés problemas del tipo de cambio y otra vez la inflación. Sí, pasó con la gestión de Macri, específicamente. Claro, exactamente. Entonces tenés economistas que advierten eso. No es el problema tanto la restricción externa y lo monetario, sino que hay que prestar atención al endeudamiento externo, ¿no?, de la Argentina. Hay otro que te va a decir, no, mira, la Argentina tiene un gran problema de desbalance en lo que produce versus lo que consume. Sí. Produce y vende al mundo bienes commodities o bienes base que dependen de cotizaciones internacionales. Entonces siempre tenés presiones inflacionarias de acuerdo a los precios internacionales. Sí.
Y eso hace de que el alimento, o mejor dicho, que un precio referencial de tu macro esté constantemente expuesto a vaivenes económicos, a vaivenes de flujo de Claro, precios, a vaivenes con el precio de la carne. precio de la carne, precio del trigo, digo. Sí, sí. Constantemente estás sometido a eso. Bueno, ese es el sector más, si se quiere, estructuralista. La economía argentina es una economía heterogénea, estructurada de manera muy, para que la gente explique, campo-industria, Sí. consumo versus los precios de la industria. Y hay economistas que te dicen muchas más cosas, ¿no? Pregunta, sí, es un tema que, Eso. como dice Fabián, si lo supiera estaría, le diría a Martín Guzmán, a ver, Martín, correte. A ver, preguntas bien de calle, bien nuestras, ¿no? Bien de café. ¿Qué hacemos con el sueldo? Si queda un restito de salario, ¿qué hacemos con el sueldo? Digo, ¿es plazo fijo? ¿Es dolarizarse? Claro. ¿Es qué? Es lo que me pregunta todo el mundo, digo. Y sí. Diversificarlo, digo. ¿Qué es diversificar y apostar a hacer distintas apuestas? Podemos hablar de que la gente común no tiene herramientas financieras como para decir, bueno, especular con un fondo común de inversión o una criptomoneda. Bueno, diversificar en lo que puedas. Si sos un inversor más sofisticado y tenés acceso a instrumentos que están dolarizados o linkeados en dólar, bueno, acceder a esos instrumentos, una parte de tu ahorro, ponelo allí, otra parte de tu ahorro, ponelo en ladrillo, otra parte de tu ahorro, ponelo en plazo fijo, digo, ¿no? Entonces eso es diversificar. Sí. Depende de tu canasta posible de inversión, por así decirlo. Para eso tenés que tener un dinero importante. Claro. ¿Cómo puedes diversificar? Sí. El ahorro pequeño, bueno, si tenés ahorro pequeño no sabes qué va a pasar con la inflación y se va a subir, y fíjate en adelantar consumo, trata de no financiarte por demás con las tarjetas de crédito, sé prudente en tus decisiones en cuánto gastar, tener un presupuesto ordenado sería la respuesta más acorde a eso. Si te sobra algo de sueldo, bueno, pensá prudentemente cuando te falte un poco de sueldo. Entonces, trata de conservar ese dinero, comprando, en parte puedes hacerlo en dólares si querés. No se estima una gran devaluación, digo, generalmente cuando venís de un dólar estancado mucho tiempo sí esperás un gran salto. Este dólar se ha ido corriendo, digamos, y si bien se ve cierto retraso, no se ve que va a ser o que va a pegar un cierto salto. Puede ocurrir una crisis mundial, como se puede llegar a ocurrir. Digo, no hemos hablado del efecto Evergrande, por ejemplo, que puede explotar para haber un crack financiero mundial y bueno, la gran inmobiliaria china, ¿no? Que ha puesto a todo el esquema bursátil del planeta en riesgo. Cuando ocurre eso, inmediatamente los capitales van o fluyen hacia la calidad, flight to quality, se llama, van hacia los activos menos riesgosos y salen de los países emergentes. Si vos ves que se están yendo todos los dólares, va a faltar dólares en todos los países, no solo en Argentina, entonces el tipo de cambio puede saltar. A eso me refiero, a que puede ocurrir un cisne negro en cualquier momento. En este mundo, en esta economía global. Sí, claro. Entonces siempre es bueno tener ahorros allí. ¿Los plazos fijos son convenientes hoy en Argentina? Los plazos fijos, si están linkeados por ahí o con el tipo de cambio, digo con el dólar, o si están linkeados a el SER o cualquier índice que se mueva a la par de la inflación. ¿Sí? Solo. ¿Por qué? Exactamente, porque las tasas de interés que te ofrece un plazo fijo lo hacen especulando sobre una inflación posible, ¿no? Entonces tratan de ofrecerte en un plazo fijo que tu tasa real de interés sea mayor que la inflación. ¿A qué voy? Que sea positiva la tasa real. Ahora, los pronósticos de inflación, ¿quién los puede hacer bien en la Argentina? Nadie. Entonces, y el banco no va a ser generoso en ese pronóstico. O los bancos no van a ser generosos en ese pronóstico. En ningún momento, por supuesto. Si Tomar créditos, tomar préstamos, porque también hay una gran oferta. Digo, acá a todos nos bombardean con correos electrónicos. Tenés un precrédito aprobado. Hay como una agresiva campaña, ¿no? De ofrecer plata a asalariados, a gente de trabajo. ¿Esto qué es? ¿Una oportunidad o es un riesgo? Y a ver, en este contexto de incertidumbre, como te hablaba, si vas a tomar un préstamo, fíjate en la tasa que sea variable o que sea fija. O sea, si es variable, ten cuidado, porque en base a qué va a variar. Claro. Insisto, nunca son generosos. Digamos, ¿no? Cuando te ofrecen préstamos no quieren perder con vos, quieren ganar. Entonces, cuídate en ese sentido. Yo diría que si no te queda otra, recurrir a un préstamo de una entidad bancaria y mucho menos a otra entidad, ¿no? Sabemos que pululan allí esas mutuales de crédito. Sí, las financieras. Las financieras. Digo, trata de financiarte con un banco serio si no te queda otra. Pero no son momentos para pedir grandes préstamos.
digamos, ¿no? Sería prudente, ¿no? Entonces el consejo es prudencia, ante todo, prudencia. No es como otros tiempos que los créditos te los licuaba la inflación. No necesariamente, digamos, ¿no? Si hay crédito con tasas promocionadas, como puede ser las tasas para construir, procrear o cualquier otra alternativa que te permita, bueno, un inversor que consiga una tasa de promoción, bueno, sí, claro que es buen negocio apostar a la producción, un préstamo te apalancas, pero bueno, sabes que esa promoción te blinda de cualquier efecto, ¿no? Si no estás protegido por ninguna promoción, si se quiere, no me arriesgaría. Hay que huir. Acá me cuentan por interno que están ofreciendo préstamos con el sistema francés, ¿no? Para que pagas interés primero y el capital al final. No importa si es francés o alemán, fíjate la tasa. Siempre. Fíjate en la tasa si es tasa fija, si es tasa variable. No importa, el sistema francés o alemán difieren en qué pagas primero, si interés o cuota pura, pero en definitiva terminas pagando. Entonces, claro, claro. Y el interés se acumula según la tasa que le apliquen, ¿no? Entonces, fíjate sobre todo eso. Siempre se aconseja y fija tasa, porque la tasa variable implica que si hay algún desmadre macro, seguramente por ahí va. Ahí te toca. Me quedaría toda la mañana hablando. Me queda una consulta más que creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes que nos miran del otro lado, porque hay una tendencia, hay una corriente que viene del gobierno anterior y se ha sostenido en este gobierno también, y es el incentivo al emprendedurismo. Pero claro, en una economía todavía recesiva, en una economía estancada, atreverse a emprender implica también endeudarse, ¿no? Para adquirir bienes de capital y claro, las reglas del mercado son confusas. ¿Qué le decimos al que tiene una idea y puede llegar a aplicarla? Si hay algo que tengo que resaltar como positivo del gobierno anterior, tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que existen, bueno, se habla mucho de los unicornios argentinos, otro programa lo charlamos. Sí. Pero emprendedores por ahí tecnológicos que logran pegar el salto. Siempre es bueno no dogmatizar por allí en cuanto a herramientas económicas o, si se quiere, estados presentes de distintas formas. El Estado tiene que estar presente en algunos lugares independientemente del modelo. Y me parece que el sector emprendedor, sobre todo de base tecnológica, es un sector que necesita de un Estado que constantemente esté presente con promociones, no solo el endeudamiento o posible financiamiento de esos sectores, sino también en llevarlos, si se quiere, incubarlos, llevarlos, coacharlos, viste que hay muchos programas que hacen referencia a eso, claro, hasta que puedan lograr. Para un emprendedor, siempre que busque estas herramientas del Estado, porque en sus primeras etapas tiene grandes índices de fracaso, digo, ¿no? Entonces, que busque primero esas herramientas antes de aventurarse a emprender. Claro. Que busque herramientas en el sentido de, bueno, existen agencias que te brindan tasas diferenciales, existen programas de capacitación a la par que vas armando tu emprendimiento, incluso subsidios, digo, aportes que no tenés que reingresar o reembolsar. Entonces vas generando un clima de negocios para que tu inversión o tu primera inversión cuando vas a emprender esté protegida de alguna manera y no estés expuesto a esos vaivenes del emprendedurismo, más en esta economía, ¿no? Claro. Pero todo sector emprendedor, sobre todo, insisto, de base tecnológica, necesita de un Estado presente con programas, con políticas que ayuden en esas etapas. Y las hay, ¿no? Las hay. Por eso digo, lo rescato también del gobierno anterior y me parece que este gobierno lo va a continuar, lo sigue continuando. Cada vez más asistimos a una especie de economía del conocimiento, digamos, los países exitosos cada vez más apuestan en este sector, de la economía del conocimiento. Eso no es una novedad, ¿no? Claro. Pero cuesta, y la clave está en cómo descifrar un Estado que promueva y que no se retire de esos sectores, porque cuando retirás y desarmás cuesta mucho volver a armar, digamos, cuesta mucho más armar que desarmar. Entonces me parece que estaría bueno analizar, digamos, un plano de negociación o de política de Estado, como me gusta decir acá, en base a esos sectores, porque me parece que por ahí está el futuro incluso del empleo, ¿no? De las posibilidades de dar empleo, porque los otros sectores cada vez expulsan más empleo, mientras este cada vez demanda más. Esto es clave, esto que está diciendo Fabián es clave, por eso lo he traído a la mesa y no quería soslayarlo. Vamos a una economía donde vamos a tener que estar cada vez más atentos y no estamos preparados para eso. No nos han formado para el emprendedurismo, nos han formado para ser trabajadores. Ser emprendedor es otra cosa. Es otra cosa, sí. Implica incluso, bueno, pensar en el plano educativo también, ¿no? Claro. En políticas que tengan que ver con eso.
Sí, absolutamente. absolutamente. Bueno, es un tema interesantísimo y da para largo. Fabián, muchas gracias, como No, siempre. siempre es un gusto charlar con vos. Fabián Safe, economista, pasó por aquí, por Banda Ancha. Ya volvemos.